no tenía un genuino ministerio. Por ello Pablo, hermano, después de haberles dejado claros sus derechos como apóstol, llamado por Jesucristo mismo, y que como hombre libre estaba en plena disposición para renunciar a ellos, y nos explica el motivo para ello, mostrándonos lo que el ministerio significaba para él. Y vamos a ir a la palabra de Dios, ahí en el verso 15, de ahí vamos a partir. Voy a leerlo y así voy a leer algunos versículos y de ahí me voy a detener para explicarlo y así vamos a continuar más adelante. Dice: pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo ahí hasta el verso 20 y vamos a continuar más adelante. Voy a explicarles estos primeros versículos de lo que el apóstol Pablo en esta tarde nos va a hablar. Dice: pero yo de nada, dice, de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, dice, pero prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Mire, después de haber dejado claro que también él era merecedor de los derechos de un apóstol, le recalca a los corintios que su decisión final era no demandarlos, ya que no quería provocarles una carga mayor. Pero al mismo tiempo su deseo no era que después de esta carta se sintieran en la obligación de ayudarle económicamente. Esto era así porque para Pablo, hermano, el ministerio que Jesús le había otorgado era todo un privilegio y estaba dispuesto a realizarlo sin necesidad de cobrar un centavo. Él lo estaba haciendo, ¿por qué? Porque había tenido un encuentro con Cristo, porque él tenía que cumplir con el propósito de nuestro Señor Jesucristo, para cual lo había llamado, y tenía que cumplir con esa misión de ir y predicar el evangelio a los gentiles. Cada uno de nosotros, hermano, como iglesia, nosotros también tenemos un mandato. Pablo, en aquel tiempo, en el camino hacia Damasco, si usted sabe la historia, cuando él tuvo ese encuentro, Jesucristo lo llama para ir y predicar el evangelio de Cristo. Y le hace un llamado. Y usted y yo tenemos un llamado también. Usted y yo también tenemos una comisión. Y es esa gran comisión de predicar la palabra de Dios a toda criatura, dice la palabra del Señor. Yo no sé si cada uno de nosotros, hermano, lo estemos haciendo o no lo estemos haciendo. Pero el apóstol Pablo, en aquel tiempo, dice que para él era todo un privilegio. Él estaba dispuesto a realizarlo sin ninguna necesidad de que se le pagara, de que se le diera un centavo, como hoy en día podemos ver que en muchos lugares, ¿verdad? Predicadores, evangelistas, profetas, apóstoles ponen un precio para ir y predicar la palabra de Dios. Ponen sus reglas para que ellos puedan venir y puedan predicarle el evangelio. Y él no. El apóstol Pablo dice
yo para mí es un privilegio, y yo sé que para todos los que nos paramos, para todos los que estamos aquí, ¿verdad?, predicando, es un privilegio. Es un privilegio que no todos lo tienen. Y lo hacemos con mucho amor, lo hacemos con ese amor a las almas para que usted sea edificado y sea bendecido a través de la palabra de Dios. Definitivamente, hermano, sus adversarios del apóstol Pablo ahí en Corinto habían desacreditado su ministerio, y al no poderlo acusar que predicaba por dinero, lo acusaron de ser un falso apóstol, ya que ni siquiera tenía el valor, hermano, de cobrar él por sus servicios. Pero la verdad es que Pablo amaba tanto, hermano, el servicio a Dios, que decidió mantenerse a sí mismo trabajando con sus propias manos y sostenerse él para no ser carga para los hermanos. Por ello prefería morir antes, dice, que su gloria humana se desvaneciera. Para todos nosotros el ministerio que Dios nos ha otorgado debe de ser un gran privilegio, hermano. Debe de ser un gran privilegio y no una carga, como muchos se les hace cuando se le delega algo, se le hace una carga de venir y limpiar la iglesia, de venir y hacer tal cosa que se le manda para el servicio, para la obra de Dios. No debe de ser una carga para nosotros. El apóstol Pablo, hermano, cuando él iba y predicaba el evangelio, cuando él iba y compartía la palabra de Dios, para él era un privilegio. Y para nosotros como iglesia, para nosotros como servidores, tiene que ser de la misma manera, tiene que ser un privilegio, verlo como un privilegio que nosotros tenemos y no una carga o algo que debemos hacer a cambio de un beneficio extra. Y por ello el apóstol dice que prefería morir antes que alguien le quitase su glorioso privilegio, antes que él no pudiera hacer lo que Jesucristo lo había llamado a hacer, cumplir con ese propósito. ¿Cuántos de nosotros, hermano? Recuerde que usted y yo tenemos un mandato de parte de Dios, de predicar la palabra de Dios, ir y hacer discípulos. Esa es la gran comisión que usted tiene. El apóstol Pablo tenía una comisión también de parte de Cristo. Él fue llamado personalmente por Cristo. Usted y yo tenemos también una comisión de predicar la palabra de Dios. Mire, en el verso 16, desde la posición de siervo, anunciar el evangelio no es motivo de gloria personal. Era sencillamente, hermano, un acto de obediencia, que eso es lo que nosotros también debemos de tener. Un acto de obediencia a una acción soberana de Dios. Además, hermano, se consideraba el apóstol Pablo como deudor a todos, de modo que para cumplir la deuda tenía que predicar el evangelio. Por esa razón decía: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Mire lo que dice Romanos 1:14, dice: tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Él sentía una profundamente esa obligación como impuesta que tenía que cumplir. Evangelizar para él era una necesidad que le hacía sentir el profundo deber de llevar a cabo la misión que Jesús lo había llamado a predicar. Tal vez usted dirá: no, pues el pastor es el que tiene que salir a predicar, ¿verdad? No, pues él es el pastor, él es el que Dios lo ha llamado. No, también usted ha sido llamado. Y también usted tiene una gran comisión de predicar y enseñar. Ahí en Hechos 9:6 le dice: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Ahí fue cuando recibió el llamado en el camino hacia Damasco y le dice: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Esa comisión, hermano, producía en él como una necesidad impuesta del cielo, porque había sido un llamado directo de parte de él.
Muchas veces queremos que tal vez venga Cristo y se nos aparezca, ¿verdad? Y le diga, tienes que salir a evangelizar, tienes que predicar mi palabra. O muchos quieren que un ángel del cielo venga y les hable. Cuando ya la palabra del Señor, ya el Señor nos dejó su palabra revelada, para que cada uno de nosotros la lleváramos a cabo, para que nosotros cumpliéramos con el mandato de esa gran comisión. Y allí incluso Pablo, desde que Dios lo aparta, dice ahí en Gálatas 1:15, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, dice, para que yo anunciara entre los gentiles. No consulté con carne y sangre. O sea, él no fue llamado por ningún hombre, hermano. Él fue llamado directamente del Señor. Y fue con un propósito, dice, para que me llamó revelar a su Hijo en mí, para que yo anunciare, dice, entre los gentiles el Evangelio. Y esos éramos usted y yo. Por el hecho de que Dios guiaba su ministerio, hermano, Pablo no hacía nada que Dios no hubiera planeado de antemano. Él no hacía nada, habiéndole dado poder para hacerlo. De forma similar, Dios le dijo a Jeremías, cuando lo llama, ¿verdad? Le dijo a este profeta de que Él lo había llamado aún antes de que naciera, para cumplir una tarea especial. ¿Usted cree que está aquí solamente para venir y sentarse? ¿Para venir cada domingo, cada miércoles rutinario y hacerlo esto simplemente una rutina? Y decir, sí, toca el servicio, voy y escucho y ya sale y seguimos con nuestra misma vida. No, hermano. El Señor nos ha llamado, incluso dice la palabra del Señor que desde el vientre de nuestra madre, Él ya nos había escogido. Él ya sabía lo que nosotros íbamos a hacer. Dios lo conoce a usted íntimamente también. Y decidió escogerlo para que sea de Él antes de que naciera. Él quiere, hermano, que se mantenga cerca de Él y que cumpla con la tarea que le ha encomendado. Ahora yo le pregunto, ¿usted está cumpliendo con la tarea que Dios nos ha encomendado? ¿Usted está cumpliendo con esa gran comisión? Gloria a Dios si lo está haciendo. Gloria a Dios si lo está haciendo. Pero los que no lo están haciendo, es tiempo, hermano, de que lo hagan. Porque recuerde que nosotros vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. Cada uno de nosotros vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. Y decía mi pastor, no se haga que la Virgen le habla. Cada uno de nosotros vamos a dar cuentas de todas las cosas que nosotros hicimos aquí, sean buenas o sean malas. ¿Trabajó para la obra del Señor o definitivamente no hizo nada? Ni siquiera un alma ganó para el Señor. Ahora le pregunto, ¿cuántas almas usted ha ganado para Cristo? ¿Cuántas almas usted le ha compartido el Evangelio, le ha predicado de que Cristo es el único camino hacia la salvación, hacia una vida eterna, para poder obtener la vida eterna, para que ellos puedan disfrutar también de esos beneficios que usted y yo vamos a disfrutar en aquel día que estemos en la presencia del Señor? A cada uno de nosotros, hermano, Dios nos ha dado también una tarea y nos ha encomendado ir y predicar la palabra de Dios. Mire a su lado, hermano. Si verdaderamente, mire, todos los que estamos aquí, si nosotros estuviéramos cumpliendo con ese mandato de parte de nuestro Señor, con esa tarea que nos ha encomendado, que cada uno de nosotros trajéramos una alma, oiga bien, no le estoy pidiendo 2 ni 5, una alma para Cristo, este lugar estuviera lleno.
Pero muchos estamos viviendo como si Cristo no fuera a venir. Muchos estamos durmiendo todavía en nuestros laureles. Y allá afuera, el diablo está a todo, hermano. El enemigo está haciendo a lo más, porque él sabe que el tiempo se le acaba. Él sabe que el tiempo se le termina. Y él tiene que estar, hermano, aceleradamente para tratar de que esas almas no vengan al conocimiento de Cristo. Pero ¿cómo irán? ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Si la iglesia sigue durmiendo. Hermano, esa carga tiene que haber una carga en cada uno de nosotros. Tiene que haber, hermano, como Pablo, que había una necesidad de él. Decía, ay de mí. Fíjense en la forma de cómo se expresa. Él dice, ay de mí si no predico el evangelio de Cristo. Pero la carga impuesta lo era también de gratitud a causa del amor de Cristo. Segunda de Corintios 5:14 dice, sea de una forma o de otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Eso es lo que yo debo de pensar. Y debo de creer que ya todos los que estamos aquí hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió, dice, por todos, para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan para sí mismos. Más bien, vivirán para Cristo, dice, quien murió y resucitó por ellos. Ya, hermano, nosotros ya no tenemos que vivir para nosotros mismos, tenemos que vivir para Cristo. Y nos dice la palabra del Señor ahí en Primera de Corintios 1:26 al 28, dice, recuerden, amados hermanos, mire, les está hablando a los hermanos, les está hablando a los creyentes, les está hablando a los cristianos. Dice, recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tiene poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. De ahí, hermano, de ahí el Señor nos sacó. De lo más vil y menospreciado del mundo, de ahí el Señor nos rescató. ¿Para qué? Dice, para avergonzar a los sabios. Los no considerados socialmente hablando habían sido alcanzados por el evangelio de la gracia y formaban parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo había cumplido con esa comisión que el Señor le había dado y para lo cual lo había llamado. Aparte, hermano, de ser un privilegio, el ministerio para Pablo era también una comisión. Si bien es cierto que se gozaba en su tarea de anunciar el evangelio, por otro lado era un deber que él tenía que realizar, que usted y yo tenemos que realizar, que es un deber también para usted y yo realizar y llevar a cabo esta comisión que el Señor nos ha dado. Cuando Jesús se le apareció en el camino a Damasco, lo comisionó para predicar su palabra, la palabra de Dios a los gentiles. Cuando hay ese encuentro, hermano, cuando Cristo viene a nuestras vidas, hay un cambio radical en cada uno de nosotros, en nuestras vidas. Y cuando vemos la historia del apóstol Pablo, ¿verdad? Que cuando él tiene ese encuentro con Cristo, le dice, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que haga, Señor?
Y muchos predicadores dicen que esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta que no todos los cristianos le dicen: Señor, ¿qué quieres que haga? Cuando le dice Jesús: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Para eso Jesucristo lo había llamado al apóstol Pablo. Y esta palabra comisión significa orden y capacidad que una persona da por escrito. ¿Para qué? Para que la ejecute, para que la lleve a cabo. Es un encargo o que usted pueda participar en esta actividad y que usted pueda ejecutarla, que usted pueda llevarla a cabo, que pueda realizarla. Y Pablo decía: porque me es impuesta necesidad. Él sabía que el encargo de esta tarea la había recibido del mismo Señor y que no podía evitarla. Y por eso dice: ay de mí que no anunciar el evangelio. Qué tremendo, hermano. Yo tengo temor delante del Señor. Yo tengo temor, hermano, y puedo decir: ay de mí si yo no anuncio el evangelio. Ay de mí si yo no le predico a usted. Ay de mí si yo no le predico la palabra de Dios. Porque yo sé que el Señor me va a pedir cuentas cuando yo esté delante de Él. ¿Qué fue lo que yo les enseñé? ¿Qué fue lo que les hablamos? ¿Qué fue lo que les predicamos? Como Pablo, hermano, muchos siervos de Dios sintieron esa necesidad de anunciar su palabra y no pudieron renunciar a ello. Amós hablaba de lo imposible que era para un profeta callar cuando Dios hablaba. Y dice ahí: si el león ruge, ¿quién no temerá? Y ahorita me recuerdo lo que mi hermana Rosa decía el viernes. Muchos de nosotros decían: hermano, ¿por qué no vino a la iglesia? Ay, si viera, pastor. Dios sabe lo que estoy pasando. Y decía mi hermana, y muchas veces decimos: bueno, si Dios sabe, pues que no le da temor, hermano. Que no le da temor. Debe de haber un temor en nosotros. Debe de haber ese temor hacia Dios, hermano. Dice: si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Hermano, Jeremías no pudo dejar de anunciar la palabra de Dios aun cuando tenía problemas para hacerlo. Él no dejó de anunciar la palabra del Señor. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, dice: había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Los apóstoles decidieron obedecer al llamamiento de Dios a predicar el evangelio, a cerrar sus bocas por medio de las amenazas de los judíos. Y vemos muchas cosas, hermano, de lo que estos hombres no callaron. Que cuando Jesús los llama, los comienza a discipular, les comienza a enseñar. Después de que Jesucristo asciende al cielo, cumple con su ministerio durante esos 3 años y medio aquí en la tierra, Él sabía que sus discípulos iban a continuar. Él sabía que sus discípulos iban a seguir y iban a predicar e iban a ser perseguidos por causa del evangelio, pero ellos continuaron. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya les había enseñado, porque Él se tomó el tiempo para enseñarles, para decirles lo que ellos iban a pasar. Pero aún así ellos no les importó, ellos decidieron seguir. Continuar con el evangelio, seguir predicando la palabra de Dios. Dice ahí en Hechos 21, dice: y como nada que fue útil he rehuido
de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo, hermano, iba públicamente por las casas, testificaba a los judíos, iba a las plazas, hermano, a predicar, y decían que este no es el que perseguía a los cristianos, que este no es el que iba por ellos, el perseguidor, el asesino. Era ese, hermano. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida ya no es igual. No tiene que ser igual. Nuestra vida tiene que ser diferente. Para el apóstol Pablo, su ministerio era un verdadero privilegio que cumplía sin esperar una paga. Pero por el otro lado estaba consciente de que era una comisión que había recibido directamente del Señor. Él estaba consciente, hermano, que era algo que había recibido directamente del Señor, y él se sentía obligado a hacerlo, porque también él sabía que él iba a comparecer delante de él, así como usted y yo vamos a comparecer delante del Señor. Por eso había ese temor en Pablo, por eso expresaba de esa manera y decía: ay de mí. O sea, Dios me libre de que yo no predique el evangelio, que Dios me libre de que yo no esté cumpliendo con lo que el Señor me ha mandado, con lo que el Señor me ha comisionado, que fue un llamado directo de parte de Él. El ministerio, hermano, consiste en predicar el evangelio. Pablo decía: ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio, como hoy en día yo le decía. Hay muchos que lucran con la palabra de Dios, hay muchos que lucran con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, vendiendo milagros, vendiendo la palabra de Dios, prostituyéndose. Pero el apóstol Pablo es un gran ejemplo para nosotros, que dice: yo tengo que presentarlo gratuitamente, el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho. Aunque él sabía que había recibido el llamado de parte de Dios, pero él no abusaba de ese derecho que él tenía, de ser una carga para la iglesia, de ser una carga para los corintios, porque los corintios son los que siempre estaban ahí. Había un grupo que siempre estaba tratando de que le decían que él no era el apóstol, que no era un apóstol genuino. Y aquí en este versículo 18 parece ser el cierre que el apóstol usa para concluir una discusión que trae respecto a su decisión de no cobrar por su servicio. Y su recompensa al no cobrar era la de presentar el evangelio a las personas. Debido a ello, Pablo había comprendido que la tarea principal de su ministerio era predicar la palabra de Dios. El ministerio, hermano, siempre ha girado alrededor de presentar el evangelio de Cristo. Así lo había comprendido los apóstoles durante el evangelio, así lo habían comprendido ellos. Incluso durante los primeros días de la iglesia, al entregarse de completo a la predicación y oración. Cuando ahí en Hechos capítulo 6:4 y dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. De igual forma, el apóstol Pablo se dedicó con toda su alma a esta tarea, hermano, que hoy en día la iglesia tiene que estarse dedicando a hacer lo mismo, a cumplir con esta tarea que se nos fue delegada. En una de sus cartas, Pablo exhorta a Timoteo y le dice que anuncie el evangelio de Dios. Le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos. Fíjese, ahí está, por si no le quedó claro. Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino.
Y le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto le estaba encargando a Tito también, que buscara hombres idóneos para esta tarea. ¿Para qué? Para predicar la palabra del Señor. Y le dice, retenedor, que sea retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Por tanto, hermano, el ministerio se enfoca principalmente en la enseñanza y en la predicación de la palabra de Dios. Y Pablo había comprendido esto a la perfección. Él sabía que se trataba de esto. Dice ahí, por lo cual siendo libres, en el 19, de todos me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. En este versículo, hermano, retoma el tema de la libertad que inició al principio del capítulo. En los tiempos de Pablo existían dos clases sociales bien diferenciadas, los esclavos y los libres. Pablo, por ser ciudadano romano, era un hombre libre. Pablo, por ser ciudadano, él era un hombre libre y él no estaba sujeto a ningún tipo de servidumbre. En esos tiempos, hermano, era inconcebible ver a un hombre libre trabajando por sus propias manos, ya que esta tarea era exclusiva de los esclavos en aquellos tiempos. Sin embargo, hermano, él, por amor a la iglesia y por no poner ningún obstáculo a su predicación, el apóstol Pablo había decidido renunciar a su derecho y de recibir una compensación económica por su servicio y trabajar por él mismo. ¿Para qué? Para sostenerse, ya que la iglesia de los Corintios no le estaba ayudando. En lugar de comportarse como un hombre libre, había decidido convertirse en un servidor de los demás. Mire, con convertirse en el servidor de los demás, Pablo sabía que podía ganar más la confianza de la gente y así anunciarle con mayor efectividad el mensaje del evangelio. Todo era parte de una estrategia, hermano. ¿Para qué? Para ganar a mayor número de personas para Cristo, para ganar a mayor número, para que más almas vinieran al conocimiento de Cristo. Por eso él lo hacía, sin importar origen, sin importar condición social. El objetivo de Pablo era la salvación de los perdidos. Y ese tiene que ser el objetivo también de nosotros como iglesia. La salvación de aquellas personas que están perdidas. Para los que no había nada importante a lo que no pudiera renunciar. Ahí en Filipenses 3:7 dice, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora dice, considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo. Mi Señor, por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. O sea que todo lo que Él había sido, lo tenía por nada. Para Él no significaba nada. Él lo había considerado como basura a fin de ganar a Cristo, a fin de conocer a Cristo. Miren el verso 20, dice, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Mire, el apóstol Pablo aquí en este versículo vuelve a hacer la aplicación como renunciando a su libertad de la ley por el conocimiento de la gracia que había recibido, y se sujeta a ella con tal de ganar a los judíos para Cristo. Por nacimiento, Pablo era un verdadero judío y como tal, hermano, en el pasado estuvo sujeto a la ley. Pero al conocer la gracia de Cristo, su perspectiva cambió. ¿Y qué pasa? Se convirtió en un gran defensor de la salvación por gracia.
sin las obras de la ley. E incluso él lo dice ahí en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. No porque usted haga cosas buenas, no porque usted sea una buena persona, como muchos dicen, no, es que yo soy buena persona, yo no hago nada. Yo no tomo, yo no fumo, yo no hago cosas malas. No es por las obras que usted va a ser justificado. Es solamente por la fe en Cristo. No hay otra manera, no hay otro medio, hermano. Y Pablo lo dice, nadie será justificado por las obras de la ley. Sin embargo, hermano, en ocasiones Pablo estaba dispuesto a cumplir con esos requerimientos de la ley con tal de ganar la confianza a los judíos y testificarles el evangelio. Fíjese, él veía la manera cómo llegar a ellos. Usted tiene que ver la manera cómo llegar a sus vecinos, cómo llegar a sus compañeros de trabajo. Usted tiene que ver la manera de cómo llegar con la palabra del Señor y predicarles el evangelio, así como el apóstol Pablo lo hacía. Cuando aquí se habla, hermano, de la ley, esta palabra quiere decir nomos. En griego se refiere específicamente a la ley ceremonial y civil que los judíos practicaban en aquellos tiempos, tal como la ley sabática, como el lavado de manos, como los ritos de purificación, como el de Nazareo. Y de todos estos ritos, la observancia a las leyes dietéticas, como no comer cerdo o el no entrar en la casa de gentiles. Pablo sabía que tales cosas, hermano, ya no eran necesarias. Él sabía que ya no eran necesarias obedecerlas desde el momento que viene Cristo. Pero tampoco condenaba a alguien que las llevaba a cabo o que las realizaba. Por lo que en ocasiones, hermano, él estuvo dispuesto a hacerse a los judíos como un judío para ganarlos para Cristo. O sea, ¿hasta dónde llegó el apóstol Pablo? Que él veía la manera, él veía la forma para cómo llegarles y predicarles la palabra del Señor. ¿Para qué? Para ganarlos para Cristo. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros como iglesia? Y podemos verlo en la Biblia cuando por estrategia permitió que Timoteo, ¿verdad? Este joven, el cual tenía sangre judía por parte de su madre, fuera circuncidado. ¿Para qué? Para así dejar las murmuraciones de los judíos. También se dice ahí en Hechos que realizó un voto de Nazareo en Corinto para expresar su agradecimiento a Dios. Él era capaz de someterse, hermano, a ceremonias legales y costumbres de la ley, sin que por ello, ¿verdad?, resistiera su condición de libertad en Cristo. Y esto no significa, hermano, que él aceptaría prácticas contrarias a las demandas de la gracia. No, sino que él, todo lo que él hacía, hermano, él sabía dónde estaba parado y él sabía lo que podía hacer y lo que no podía hacer. Mire el verso 21, dice: a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Ahora, el apóstol Pablo nos brinda un tercer ejemplo de cómo usó su libertad y el conocimiento pleno de las Escrituras que tenía para acercarse a los que estaban sin ley. La palabra griega anomos se traduce aquí como sin ley y se refiere específicamente a los gentiles. El ministerio de Pablo se enfocó principalmente, hermanos, en los gentiles a tal punto que se ganó el título del apóstol de los gentiles, ahí en Romanos 11:3, ahí usted lo puede ver. Cuando se dice que se comporta delante de ellos como si estuviera sin ley, se refiere específicamente al cumplimiento de la ley ceremonial y civil, y no a la moral.
Los judíos solían apegarse al cumplimiento, hermano, riguroso de una serie de rituales de purificación y días festivos, pero el apóstol había comprendido que en la gracia de Cristo ya no era necesario de que se exigiera su cumplimiento. Una de las cosas que se vio en el concilio de Jerusalén fue lo difícil que iban a ponerles a los gentiles convertidos al cristianismo, estas imposiciones que se les querían imponer, estas cosas, estos rituales, que lo llevaran a cabo. Incluso muchos de ellos ellos sabían y decían, no, tienen que circuncidarse, sí, ya aceptaron a Cristo, pero tienen que hacer más, tienen que circuncidarse, y eso ya no. El apóstol Pablo sabía que eso ya no tenía que cumplirse. ¿Por qué? Porque ya a través de lo que Cristo había venido a hacer, Él había cumplido con todo eso, hermano. Él había cumplido con todo eso. Miren el verso 22, dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Y Pablo, hermano, retoma el tema de los cristianos de débil conciencia. No es de que, no se trata de que, usted está débil sin fuerzas y que, pues porque no ha comido anda bien débil. No, se trata de aquellos que eran débiles en la fe. No olvidemos lo que desencadenó toda esta discusión en los Corintios cuando existió un problema de que se estaba originando entre la iglesia del Señor, ya que algunos que habían alcanzado cierto nivel de conocimiento entendían que los ídolos no eran nada, ¿verdad? Nosotros sabemos que los ídolos no son nada. Y por tanto el comer de lo sacrificado a ellos no lo contaminaba. Pero había ciertos hermanos pequeñitos que apenas iban creciendo en la fe, que para ellos, hermano, estos hombres que ya tenían un pleno conocimiento, no les importaba ser piedra de tropiezo para los hermanitos que venían a poco apenas conociendo. Y estaban siendo piedra de tropiezo para ellos. Y por eso el apóstol Pablo, él sabe y dice, yo me haré débil, de igual que ellos, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Y ahí en su carta a los romanos insiste a los cristianos fuertes a que tengan consideración de los hermanos débiles, de aquellos pequeñitos que apenas van comenzando. Incluso ahí dice, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, que come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come. ¿Por qué? Porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pablo se extiende un poquito más en su temática referente a los fuertes y a los débiles, y les exhorta a estos primeros a recibir a los débiles con mucho cuidado, evitando entrar en discusiones por las prácticas de algunas cosas que son determinantes para la salvación y del alma. Y este punto, hermano, radica en no entrar en discusión por cuestiones de que unos sí comían carne y que otros comían solamente legumbres, y unos eran vegetarianos, otros eran muy carnívoros, y estaba ahí esa contradicción. Y había controversia por eso. Y por eso Pablo les dice, así que los que somos fuertes debemos de soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. La meta final radica en salvar almas. Ese es el propósito, de salvar las almas, hermano.
Y Pablo decía, a todos me echo de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Mire, participar con tantos creyentes que desean alcanzar de las mismas bendiciones del evangelio. Cada persona, hermano, alcanzada por el mensaje de la gracia, que deposita su fe en el Salvador, produce gozo en el cielo. Por un pecador arrepentido, ese gozo de Dios, ese también es ese gozo del apóstol Pablo. Y podemos llegar aquí, llegamos al final del capítulo 9. El apóstol Pablo ilustra a través de una metáfora la razón por la cual había renunciado a sus derechos. Hasta el momento ha sido muy claro al decir la razón por la cual había renunciado a sus derechos, y era para ser más efectivo de alcanzar su meta, alcanzar a muchos para Cristo. Y vamos a ver aquí en el verso 24, dice, ya estoy terminando, dice, corriendo de tal forma que obtenga el premio. Dice, no sabéis, aquí hace una metáfora, dice, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Miren, las carreras era un deporte común entre los corintios en aquellos tiempos. Y Pablo utiliza este ejemplo para exhortar a los creyentes a correr la carrera que se tiene por delante. Obviamente, hermano, en las competencias ya se sabe que solo uno es el ganador, ¿verdad? Yo no sé aquí cuántos, ¿verdad?, participaron a lo mejor en su juventud de alguna competencia y sabían, hermano, que si usted no era disciplinado, ¿verdad?, que si usted no se abstenía de muchas cosas, tal vez usted no iba a ganar ese premio. El apóstol nos dice que todos los cristianos debemos de correr como si solo uno alcanzara la salvación. No es de que solamente uno va a alcanzar la salvación, pero él por eso hace esta metáfora. Y él dice que todos los cristianos debemos de correr como si uno solo alcanzara la salvación. Mire, hermano, la vida cristiana requiere de esfuerzo. La vida cristiana requiere de sacrificio, requiere de dedicación. Por lo que como los atletas debemos de esforzarnos cada día por llegar a nuestra meta final, ejercitando nuestra parte espiritual. Y ahí en 1 de Timoteo 4, 7 y 8 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Para poco, dice, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. En nuestra vida debemos apartarnos del pecado y correr legítimamente, hermano, como verdaderos hijos de Dios. Dice también, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Cómo está corriendo usted su carrera cristiana? ¿Cómo está corriendo, hermano, su carrera cristiana? Esta carrera es importante tener la mirada en el premio, en ese premio supremo, ya que de lo contrario, hermano, podríamos tal vez no recibir nada en aquel día que nos presentemos delante del tribunal de Cristo. Tal vez no vamos a recibir muchos ningún premio. Y el autor de los Hebreos compartía este pensamiento y le decía a sus lectores que corrieran la carrera cristiana con perseverancia, despojándose de todo peso del pecado que los asediara, inspirándose en la vida de los campeones de la fe. Fueron antes que ellos y con la mirada en el supremo premio. Y vemos una lista de todos aquellos hombres de la fe.
Sí sabe que cuando un corredor, hermano, cuando un corredor va y compite, ¿verdad? En una competencia de carrera, de atletismo, ¿verdad? Siempre él tiene que ver la manera de ir lo más ligero, ¿verdad? Para poder ganar ese premio. Porque un corredor, un atleta, no va a llevar una mochila acá cargando, ¿verdad? O no va a llevar unas pesas acá cargando. No, ¿por qué? Porque él tiene que despojarse. Él tiene que dejar todo, hermano, todo peso, todo lo que traiga peso para él, para que le impida correr esa carrera y llegar a la meta. Que es así con nosotros, hermano, en nuestra vida espiritual como cristianos. Tenemos que comenzar a despojarnos de todo peso del pecado que nos asedia y correr esa carrera con paciencia, hermano. Y dice ahí la palabra de Dios: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos la carrera con paciencia que tenemos por delante, puestos los ojos en el pastor. No dice así, ¿verdad? Ay, perdón. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Este premio, hermano, es una herencia celestial que no tiene sin igual en esta tierra. El hermano Cristóbal decía el viernes en la enseñanza: yo no puedo entender cómo nosotros como cristianos, ¿verdad? No puede haber un gozo en estar escuchando esta palabra y decir: Señor, lo que me espera allá, Señor, aquella herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que está reservada en los cielos para vosotros, hermano. ¿No le da gozo, no le da alegría? ¿O no quiere ir allá al cielo? Eso nos tiene que causar gozo, nos tiene que motivar a cada uno de nosotros para recibir ese premio. Pero ¿qué tenemos que hacer? Dice la palabra de Dios: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Y otra vez el apóstol Pablo da un ejemplo extraído de esas competencias que se hacían en aquellos tiempos, allí en Corinto. Y dice: para poder estar en una buena condición física, el atleta debe de abstenerse de muchas cosas, someterse a dietas especiales, horarios para dormir y ejercitarse, y para ello se necesita una disciplina. ¿Cuántos saben que también nosotros para correr esa carrera tenemos que ser disciplinados? Tenemos que abstenernos de muchas cosas. Tenemos que dejar muchas cosas, hermano, que están estorbando nuestro crecimiento espiritual. Tenemos que dejar ya, hermano, esa pereza espiritual. Tenemos que despertar del sueño donde nosotros estamos. Tenemos que ser ya diligentes, hermano, y pararnos en la brecha. Si usted verdaderamente quiere llegar a obtener ese premio que el Señor tiene para usted. Pero todo esto necesita disciplina, así como aquel que corre, así como aquel que compite en algo, ¿verdad? En algún deporte, tiene que tener disciplina, tiene que abstenerse de muchas cosas para poder lograr ese premio, para poder llegar y obtener ese trofeo. Ahora, imagínense eso, hermano, que es corruptible. Todo eso, hermano, que es puro aluminio, un trofeo aquí. Imagínense, hermano. Imagínense ahora lo que Dios tiene para cada uno de nosotros allá en el cielo. Algo incorruptible.
La disciplina del creyente debe de ser tal que se someta completamente su cuerpo a todo aquello que obligue a la obediencia de Cristo. Aunque esto provoque, hermano, la insatisfacción a su carne. Porque la palabra del Señor nos dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por eso el apóstol renunciaba a sus privilegios con tal de ganar para Cristo a muchas personas, a muchas almas. ¿Por qué? Porque su mirada estaba en la meta suprema y a todas sus acciones estaban orientadas a ello, hermano. Y por eso dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. ¿Cuántos de nosotros podemos decir como este joven Timoteo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y permaneciendo fiel? Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará de su regreso, y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. ¿Cuántos están esperando con anhelo la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos están fervientemente esperando la venida de nuestro Señor? Que diga, yo, Señor, estoy preparado, yo estoy listo para cuando tú vengas. Si tú en esta noche vienes, yo estoy listo, porque yo tengo la convicción, porque yo tengo la seguridad que yo me voy a ir contigo. El creyente espera, hermano, una corona inmarcesible. ¿Cuántos sabían que hay 5 coronas? 5 coronas que nombra el Nuevo Testamento que vamos a recibir. Mire, se las voy a decir, nomás le voy a dar así las citas bíblicas. La primera está ahí en Primera de Corintios capítulo 9, 24 al 25. La segunda está en Primera de Tesalonicenses 2, 19. La tercera está en Primera de Timoteo 4, 8. Apocalipsis 2, 10. Primera de Pedro capítulo 5, verso 4. Le voy a decir cuáles son estas coronas. La primera es una corona incorruptible. La segunda es una corona de regocijo. La tercera es una corona de justicia. La cuarta es la corona incorruptible de gloria. Y la quinta es la corona de la vida. Pablo tiene su vista puesta en la meta. Y no corre él con incertidumbre, como si no supiera a dónde tenía que dirigir su esfuerzo. No, él sabe que él está caminando hacia una meta. Él sabe que hay una dirección. Él sabe que él tiene que alcanzar ese premio. Pablo tiene la vista puesta en esa meta. Y él no corre con inseguridad, como muchos hoy estamos corriendo nuestra carrera. Él sabía a dónde iba. Él sabía hacia dónde él se estaba dirigiendo. Él sabía con qué motivación él estaba haciendo, porque todo lo que él estaba haciendo, él lo estaba haciendo con un solo propósito, de cumplir con el propósito del Señor para el cual él lo había llamado. Y ahí en Hebreos 12:2 dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, debido al gozo que le esperaba. Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que esta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Los ojos del creyente deben de estar en el objetivo final. La meta que desea alcanzar, sin duda puede haber momentos de titubeo, incluso de flaqueza, donde el cansancio, donde el esfuerzo se hace notar, pero el estímulo debe de seguir hacia adelante, hermano. Es el término de la carrera, es una tarea que requiere entrega absoluta, es una tarea que requiere
una entrega incondicional. La mirada está fija en la meta. ¿Hacia dónde está puesta su mirada de usted? Porque tal vez hay otras cosas que si usted se está ocupando de ellas, que no se está ocupando de las que verdaderamente se debe de ocupar. La carrera cristiana, hermano, se desarrolla en la tierra, pero la meta está en el cielo. Aquí en la tierra. Aquí en la tierra es donde se va a desarrollar esa carrera cristiana. Pero la meta, ¿sabe dónde está? En el cielo. Y yo no sé si todos los que estamos aquí vamos a llegar a esa meta. Ese llamamiento, hermano, está orientado hacia arriba. Hacia arriba. Donde ya posicionalmente nosotros como iglesia ya estamos en Cristo. No hay una calle defectuosa, hermano, para esa carrera, porque el camino es Cristo. Y no hay sombras que la hagan difícil. ¿Por qué? Porque Él es la luz del mundo. Pero ¿qué tenemos que aprender? A negar nuestra carne. A negar nuestra carne como el apóstol Pablo lo hacía. Negarnos a nosotros mismos. En conclusión, ya para terminar, Pablo, hermano, se está poniendo de ejemplo para enseñar a otros el modo de comportarse en la vida cristiana. Él es un ejemplo. Y Él está aquí, y la palabra de Dios está aquí plasmada en la palabra de Dios. El contraste entre su ejemplo y los corintios, que muchos estaban llenos de ellos mismos, pero estaban vacíos de Dios. No tenían en cuenta el daño que con sus actitudes, con su ejemplo, con su testimonio, estaban ocasionando, estaban haciendo daño a los demás hermanos débiles. El apóstol Pablo, hermano, todo lo que hacía era con el fin de que su entrega pudiera servir de ayuda a otros y alcanzar a cuantos pudiera con el evangelio de la gracia de Cristo. Predicar el evangelio era su primera necesidad del apóstol Pablo. 2, lo hacía de buena voluntad, cumpliendo su comisión. 3, su mayor galardón era anunciar gratuitamente el evangelio. Su trabajo, hermano, consistía en servir y no en ser servido. Él servía como un atleta en busca de la corona para no ser tropiezo. La necesidad espiritual de las almas deben de estar por encima de nuestras propias necesidades. Cuando Pablo dice que puede ser eliminado, no quiere decir que puede perder su salvación, sino que él se está refiriendo al privilegio de anunciar a otros el mensaje de Cristo, de que la motivación con la cual él estaba haciendo, Cristo la sabía. Cristo sabe su motivación por la cual usted viene hoy o por la cual usted está aquí. Tal vez para que el Señor lo saque de su problema en el cual usted está. Tal vez para que el Señor le supla lo que usted necesita, pero esa no tiene que ser la motivación. La motivación de cada uno de nosotros tiene que ser en agradecimiento por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esa tiene que ser la única motivación de estar aquí, adorar, exaltar el nombre de nuestro Dios, reconocer que Él es el que nos ha dado todo, que todo proviene de Él. Y que nosotros, hermano, también nosotros podamos decir, ¿por qué? Porque es fácil decir a otros cómo vivir, pero no respaldar con nuestra vida lo que decimos. Y nosotros sabemos que debemos de practicar lo que predicamos. Por
eso el apóstol Pablo, hermano, decía: yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo. Y él decía: yo lo he perdido todo y lo considero como basura. Pero en el verso 13 y el 14 dice: hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. Ahí está lo primero que cada uno de nosotros tenemos que hacer: olvidándonos, dice, de lo que quedó atrás, o sea, despojándonos de todo y extendiéndonos a lo que está por delante. Prosigo, dice, hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Usted quiere recibir todas esas coronas? ¿Usted quiere recibir todos esos premios que el Señor tiene? Dice que cuando nosotros estemos ahí, nosotros, dice que en agradecimiento, ¿verdad?, nosotros vamos a rendir esas coronas delante de Él, porque Él es el único que merece la gloria, la honra. Porque en todo momento nosotros vamos a estar adorándole, vamos a estar exaltando, vamos a estar diciéndole cuán grande es Él, vamos a estar diciéndole: santo, santo, santo eres tú, Dios. Hay muchas cosas que nosotros como iglesia tenemos que comenzar a hacer. Comenzar a dejar todo lo que estorba, todo lo que está impidiendo correr nuestra carrera. Tenemos que comenzar a dejar, a despojarnos de todo peso del pecado que nos asedia, y poner nuestra mirada al autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. ¿Usted quiere obtener el premio? Pues despójese de todo. Despójese de todo, despojémonos de todo y corramos con paciencia la carrera que está por delante. Póngase en sus pies, hermano. Cierre sus ojos y démosle gracias al Señor en esta tarde. Ahí usted en su lugar, si usted sabe cuál ha sido la motivación por la cual usted está aquí, tal vez por las cosas que usted ha hecho para adquirir algún beneficio, lo ha hecho por otra cosa. El apóstol Pablo, él estaba dispuesto a renunciar a todo, hermano, y él veía la manera de cómo llegar a esa gente, a esos judíos, a esos gentiles, para que se les fuera predicado el evangelio. Él dijo: yo renuncio a todo. E incluso él decía: todo lo que yo obtuve, todo lo que yo alcancé, todo lo que yo fui, mis credenciales y todo lo que él tenía, lo que él había adquirido, dijo: yo lo tengo por basura. Que en esta tarde nosotros podamos reflexionar y decir: Señor, es verdad, no estoy cumpliendo con la comisión que tú, Señor, me has mandado. Así como Pablo, tú lo llamaste personalmente, tuviste un encuentro con él, así yo también he tenido un encuentro contigo, pero yo no estoy cumpliendo, Señor, con lo que tú me has mandado a hacer. Yo no estoy cumpliendo, Señor, con ir y predicar tu palabra, alcanzar aquellas almas, Señor, ganar un número de almas para ti, Señor. Estoy siendo negligente, Señor, estoy siendo perezoso y no estoy haciendo, Señor, la comisión de la cual tú nos has mandado a hacer como iglesia. Perdónanos, Señor, perdónanos porque no hemos hecho, Señor, lo que debemos de hacer. Hemos quedado cortos, Señor, delante de ti. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a ser testimonio, ejemplo para aquellas personas que aún no te conocen, para que vengan también al conocimiento tuyo y también ellos puedan obtener el beneficio que nosotros hemos obtenido. Señor bendito, te pedimos
pedimos que tú pongas un despertar en tu iglesia. Pon un despertar en cada corazón, en cada vida, Señor. Aviva, Señor, su espíritu. Aviva, Señor, nuestro espíritu, Señor, en medio de los tiempos que estamos pasando. Avívanos, Señor. Despierta, Señor, tu iglesia. Despierta, Señor. Aquellos que aún, Señor, todavía siguen dormidos. Aún aquellos que todavía están viviendo su vida, Señor, en una manera, Señor, que no es agradable a ti. Señor, permite y ten misericordia de cada uno de ellos, Señor. Y que nosotros, Señor, hoy en esta tarde podamos renunciar a todo, podamos despojarnos de todo peso del pecado que nos impide correr esa carrera, Señor, para poder obtener ese premio que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Esos premios, esos galardones que tienes para tu iglesia, para tu novia, para aquellos que han caminado en santidad, para aquellos que han caminado haciendo tu voluntad, para aquellos que han caminado en integridad, Señor. Ayúdanos, ayúdanos y ten misericordia de tu iglesia. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Y que cada día, Señor, nosotros podamos renunciar a todo con tal de ganar esas almas, con tal de traer esas almas a tus pies, Señor. Ayúdanos, Señor, y danos, Señor, danos esa pasión, pon ese dolor por aquellas almas que se están perdiendo. Pon ese dolor en nuestras vidas por esas almas, Señor, que se están yendo al infierno. Aquellas personas que están muriendo sin esperanza, aquellas personas que están muriendo sin Cristo. Ayúdanos, Señor, para tener ese dolor, para dolernos, Señor, por aquellas almas. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Señor, para caminar hacia adelante, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, en esta tarde. Gracias por la vida de cada hermano, la vida de tu iglesia, de cada joven, cada niño, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, en cada vida, en cada corazón, Señor. Que sigas poniendo, Señor, un deseo